My mind makes noises too much. Y conocí a una persona que amaba las ciudades por sobre cualquier opción de vida que le pusieran enfrente. No era solo el fácil acceso a ciertos placeres y comodidades lo que le mantenía entre sus calles. Era todos los secretos que encontraba cada vez que caminaba bajo las luminarias lo que la ataba y enamoraba irremediablemente a tan extraños lugares. Recuerdo una madrugada tras salir de una reunión que se adelantó a mí por unos pasos. Ambos nos quedamos en medio de una calle con un semáforo en verde que nos decía que no debíamos estar ahí. Estuvimos parados casi por un minuto hasta que ella decidió acercarse y tocar su frente con la mía. La noche había sido grata y me era posible regresar a casa con un buen par de anécdotas en el bolsillo, que era suficiente para sentirme satisfecho. Pero lo que cambió la noche fue aquel momento. Fue ese instante etéreo que tal vez para ella solo le pareció una ocurrencia más, como las muchas que hacía, pero creo que para mí significó el empezar a entender cuál era su amor a todo este conjunto de concreto, hierro, luces y gente bulliciosa que en mí no causaba más que una molestia creciente. Con sus ojos fijos en los míos, sosteniéndome fuertemente por la bufanda que traía aquella noche y que después me preguntaría de dónde la saqué, ya que no había empezado la noche con tal prenda, recitó para mí la frase que debió haber sacado de aquel libro que la vi leer apaciblemente al filo de la cama la mañana de un sábado. Una ciudad es un lugar en donde no necesitas esperar hasta la semana siguiente para obtener la respuesta a una pregunta, para probar la comida de algún país, para encontrar nuevas voces que escuchar y algunos familiares que escuchar otra vez. Más tarde ese mismo día, mientras cerraba las cortinas para evitar que la luz del amanecer se colara en mi habitación y arruinase los rabanetes de aquella tan estimulante noche, sentado al borde de mi cama, me repetía una y otra vez las palabras que me había regalado. No eran de su autoría, pero las había hecho suyas. Las había hecho nuestras, y por cada oportunidad en que repetía las oraciones cobraba más fuerza la memoria de su recuerdo, hasta el punto en que al respirar mis pulmones se llenaban de su perfume y mi gusto tomaba el sabor de la última botella que nos habíamos bebido. Su amor por las ciudades le llevó a rodearse de personas que compartían las mismas aficiones, y cuando los dos nos encontramos, anexó su camino al mío a pesar de mi creciente aversión hacia los lugares que ella tanto apreciaba. Así era que mientras su camino apuntaba a las deslumbrantes marquesinas y soberbios escaparates, el mío se perdía entre los bosques y apuntaba hacia las faldas de una montaña. Aunque en un breve descanso, en una intersección completamente desconocida para ambos, coincidimos sentados en una sala de espera de aquellos médicos que tratan la mente. Por eso quiero que sepas que no es la primera vez que esta condición termina por darle un brillo a mi vida que no había esperado. Varios años después de la partida de aquella amante de las ciudades, aún con las cicatrices de su traumática despedida y con la ausencia del brillo que ella les había puesto a estos lugares, sentado esperando el transporte público, que nunca destacó por su puntualidad, con el libro del escritor Aligma en mis manos, Severance para ser más preciso, me quedé con el pensamiento de aquella dama para las ciudades y me imaginé cómo aquella fugitiva intentaría convencerme de que aquellas palabras estaban equivocadas. Vivir en una ciudad es vivir la vida para la que fue construida, adaptarse a su horario y ritmos, moverse dentro del diseño de tránsito creado para ti durante las horas punta de la mañana y la tarde, serpenteando entre las multitudes de compañeros de viaje. Vivir en una ciudad es consumir sus ofrendas, para comer en sus restaurantes, para beber en sus bares, comprar en sus tiendas, pagar sus impuestos sobre las ventas, dar $1 a sus vagabundos. Vivir en una ciudad es participar y difundir sus sistemas imposibles, despertar, ir a trabajar por la mañana. También es disfrutar de sus sistemas porque, de lo contrario, ¿quién podría repetir las mismas rutinas año tras año? Y no era solo ella, sino que todo el pequeño comité de reverentes, bohemios, libertinos y apóstatas que habían formado el grupo en el que convivíamos, decidió aparecer. Cuando subí al autobús estaban ahí, ocupando parte de los asientos y recibiéndome como si nunca nos hubiéramos dejado de ver.
Así estaban el par de chicas para quienes la calle era el mejor espacio para debatir y cuyas voces se alzaban incluso por encima del tráfico, exponiendo sus puntos de vista sin ningún tapujo a pesar de las reacciones que despertaban en los viandantes. Reacciones que a ella les complacía y a nosotros nos divertían. A la derecha, sentado a la ventanilla, estaba el viejo. Siempre lo llamé así a pesar de que solo me llevaba 7 años. No es que yo se lo pusiera, sencillamente se presentó así la primera vez que nos conocimos, y si lo confieso, nunca averigüé su nombre real. El viejo no perdía tiempo. Le encantaba sentirse querido, pero le molestaba que alguien pudiese conocerlo lo suficiente como para irrumpir en su intimidad, así que siempre había alguien tomado de su mano, mujeres y hombres. No importaba mientras pudiesen sacarle una sonrisa, aunque para el resto de nosotros ya nos era conocido que no veríamos aquel rostro por mucho tiempo. Y para evitarnos el engorro de recordar un nuevo nombre, empezamos a llamar a cada una de sus parejas por un único apodo, él o la evanescente. Acostada y ocupando toda la fila de asientos traseros estaba la chica con las ojeras más hermosas que jamás hubieses podido conocer. Aquella sombra bajo sus ojos no hacía más que resaltar el inusual verde marino de su iris. Tenía la costumbre de quedarse dormida en cualquier lugar en el que el resto de nosotros pasase el tiempo ocioso. Le gustaba dormir siempre y cuando no fuese en la noche. La noche era su momento más brillante y todos fuimos víctimas de sus inesperadas llamadas en la madrugada, con el único propósito de no estar sola. Y lo aceptábamos, y nos complacía. Para el resto era fácil adivinar quién había sido la víctima por el simple hecho de que sería aquella persona, la que se acomodaría a dormir al lado de la perpetradora. Recuerdo que una noche me llamó solo para recitarme una frase, y después de eso me mantuvo ahí escuchando las 20 mejores canciones que había escuchado ese año. Para serte sincero, me hubiera gustado recordar cuáles fueron las últimas 4, pero en ese tiempo, el sueño me vencía con facilidad. Al fin de semana siguiente, el pago por tal falta de consideración fue la invitación de la hamburguesa más grande que jamás vi comerse a una chica, lo que solo le dio fuerzas para no dormir en las 30 horas siguientes. Cuando tomas una flor en tu mano y la miras de verdad, es tu mundo por el momento. Quiero darle ese mundo a otra persona. La mayoría de la gente en la ciudad corre de un lado a otro, así que no tienen tiempo para mirar una flor. Quiero que la vean, quieran o no. En uno de los primeros asientos y escapándose de mi vista, como siempre lo hacía por su mutismo, estaba el chico más silencioso que pudieses encontrar en la vida, y que te lo diga yo es mucho decir. Su cuerpo no parecía ser terreno fértil para el desarrollo de las palabras, siempre y cuando no te metieras con sus escritores favoritos o empezaras a hablar de la música de Leonard Cohen. Estaba ahí con sus audífonos en los oídos, como si estos nunca hubiesen tenido otro lugar en el que estar. Y tras los años, y en complicidad con la fuerza de las voces, fue un rasgo que también se manifestó en mí. Me saludó inclinando la cabeza, y yo me acerqué a él para abrazarlo. De algún modo pensaba que ese viaje era nuestra peregrinación hacia el lugar en el que ella ahora se esconde. Me abrigaba el hueco del pecho el encuentro con viejos y queridos conocidos, y al sentarme comencé a sentirme como Marco Polo en sus viajes por las ciudades invisibles, recolectando anécdotas que terminarían en los oídos de Kublai Khan, que de hacerlo bien llegarían a ser oídos por ella. Mi libro se abre y se cierra con las imágenes de ciudades felices que cobran forma y se desvanecen continuamente,
escondidas en las ciudades infelices. Los futuros no realizados son solo ramas del pasado, ramas secas. Al llegar a cada nueva ciudad, el viajero encuentra un pasado suyo que no sabía que tenía. La extrañeza de lo que no eres o no posees más te espera al paso en los lugares extraños y no poseídos. Feliz el que tiene todos los días a Filides delante de los ojos y no termina nunca de ver las cosas que contiene. No tengo deseos ni temores, Declaró el Khan. y mis sueños los compone o la mente o el azar. Las descripciones de ciudades visitadas por Marco Polo tenían esta virtud, que se podía dar vueltas en el pensamiento en medio de ellas, perderse, detenerse a tomar el fresco, o escapar corriendo. En adelante, de aquel pasado suyo verdadero e hipotético, él está excluido. No puede detenerse. Debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo, o algo que quizás había sido un posible futuro, y ahora es el presente de algún otro. Los futuros no realizados son solo ramas del pasado, ramas secas. Cada habitante de Eudocia confronta con el orden inmóvil de la alfombra una imagen suya de la ciudad, una angustia suya, y cada uno puede encontrar escondida entre los arabescos una respuesta, el relato de su vida, las vueltas del destino. Aquella mañana en Dorotea, sentí que no había bien que no pudiera esperar de la vida. Del carácter de los habitantes de Andria merecen recordarse dos virtudes, la seguridad en sí mismos y la prudencia, convencidos de que toda innovación en la ciudad influye en el dibujo del cielo. Antes de cada decisión calculan los riesgos y las ventajas para ellos, y para el conjunto de la ciudad y de los mundos. Las imágenes de la memoria, una vez fijadas por las palabras, se borran. Dijo Polo. Quizás tengo miedo de perder a Venecia toda de una vez, si hablo de ella. O quizás, hablando de otras ciudades, la he ido perdiendo poco a poco. Sin embargo, el consuelo del encuentro no duró más que el tiempo real que el recorrido tuvo. La realidad cayó conjunto a la lluvia, y muy poca era la luz que le daba color al lugar que dejó, como si hubiera sido el lazo que nos ataba. Cuando decidió partir, el magnetismo que nos prendaba, uno de otros, desapareció, y antes de darnos cuenta ya éramos extraños sin ningún contacto en un lugar enorme. Me gustaría decirte que las cosas no empeoraron tras ello, que fue una historia de superación y que tras el abandono hubo días mejores, y nueva gente a la que querer, pero hubo pocas veces en las que tales cosas sucedieron. Creo que mi imposibilidad de sanar aquella herida moldeó buena parte de lo que ahora soy. Intenté buscar algo similar sin importar si aquello era lo más adecuado. Hubo muchas ocasiones en las que desperté viendo un techo desconocido, con el olfato saturado del olor a tabaco, alcohol, entre otras cosas. Abrí los ojos y aún percibí la atmósfera que deja el conflicto de aquellos cuerpos que disfrutan la intimidad del uno del otro. Afuera el ruido de las sirenas y los autos que empezaban a rodar. Los perros recorriendo las calles a sus anchas como evaluando el daño que nosotros le habíamos hecho a su mundo, sufriendo estoicamente con la seguridad de que tarde o temprano todo lo que veían volvería a ser suyo. Pronto mi desdén por la ciudad creció al tiempo que su recuerdo y la añoranza que producía eran puestos a salvo y guardados en un espacio alejado del hueco en mi pecho. La ciudad me ahoga, y aún lo hace, pero ya no tanto. El frío de sus estaciones ya no era la excusa para salir por una bebida, sino la señal indirecta de que una lágrima se congelaba sobre mi rostro. Paulatinamente las montañas volvían a llamarme. El susurro de los árboles cobraba fuerza, aunque pocas veces hubiese uno cerca. Si es posible, es mejor tener un equilibrio entre la civilización de la vida de la ciudad y la soledad de la vida en el campo. Demasiada soledad y podemos aislarnos y perder el beneficio de la cultura humana, el progreso y la comunicación. Demasiada vida urbana y perdemos nuestra esencia espiritual y nuestra homeostasis nativa fundamental. Muchas personas se retiran instintivamente al campo o la playa cuando sienten que el ruido de la vida en la ciudad ahoga la voz tranquila interior de la paz. El campo hace lo que la ciudad no puede. Tranquiliza la mente y aporta simplicidad a la vida. La ciudad hace lo que el campo no puede. Anima la mente y trae la cultura a la vida de uno.
Tratamos de involucrarnos con ambos y beneficiarnos de la experiencia integral de una experiencia completa, de todo lo que la vida tiene para ofrecer. En el momento en que escribo estas palabras, el mundo lleva un año y algo más pasando por una severa crisis. Crisis que espero no haya golpeado con fuerza su puerta. Un agente invisible se lleva a los más débiles en complicidad con la indiferencia de aquellos que le facilitan el camino. Cubro mi rostro para salir, e intento mantener su optimismo acerca de las ciudades, pero hay días favorables y muchos otros en los que no. Supongo que te debes preguntar por qué te he contado esto, y mi respuesta es que he perdido el último recuerdo que me quedaba de ella, que no estoy seguro si volveremos a cruzarnos o cuánto tiempo más puedo contar en que mi mente mantenga su recuerdo. Así que por si acaso dejo aquí una crónica de uno de los capítulos que me trajo hasta aquí, tal y como soy ahora. Te lo cuento a ti para que en tus viajes nunca te falte la compañía de personas interesantes. En Clow, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras. Los encuentros que podrían ocurrir entre ellas. Las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie. Las miradas se cruzan un segundo y después huyen. Husmean otras miradas. No se detienen. Algo corre entre ellos. Un intercambio de miradas como líneas que unen una figura a la otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que todas las combinaciones en un instante se agotan y otros personajes entran en escena. Te ha hablado Astren. Te agradezco por el tiempo que le dedicaste a este video. Eres libre de dejar un like, comentar, suscribirte o compartir este trabajo. Por último te dejo mis redes sociales en las cuales te avisaré de futuros proyectos y publicaré cosas que seguro te interesarán. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.